Hola, les quiero hablar de una temática que me recomendaron bastantes suscriptores peruanos, que tiene que ver con la inestabilidad política que ha habido con respecto a la situación de Perú, su Congreso, problemas con el Poder Judicial y particularmente la actuación de este presidente Vizcarra, que no es tan popular que digamos, no tiene una popularidad tan alta, pero es más popular que lo que es el Congreso peruano. ¿Y qué es lo que propuso este presidente? Una propuesta que a algunos les gusta, a otros no, vamos a ver por qué, que consiste básicamente en adelantar las elecciones generales de Perú para el año 2020 en vez del año 2021, y también está la posibilidad de que él renuncie a su cargo y de esa manera adelantar las elecciones, aunque su renuncia todavía no es algo fijo, pero lo puso como una posibilidad. Y antes de que veamos las críticas y si esto es positivo o negativo, quiero que observemos un poco la popularidad que tendría esta situación. Con respecto a esto se observa por distintos estudios que un 70% de los ciudadanos peruanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño. Por lo que aunque este presidente actual, que es el sucesor de PPK, no sea muy popular que digamos, está bajo el 40% en aprobación, es sustancialmente más popular que lo que es el Congreso, porque como podemos observar hay un 84% de desaprobación respecto del Congreso peruano y una gran mayoría, el 70%, aunque estas son encuestas, nunca sabemos si son los números exactos, pero distintas encuestas dicen que estaría rondando por el 70% el apoyo para que se cierre el Congreso. Quiero mostrarles ciertas críticas que se han hecho a esto y si yo considero que es positivo o negativo y por qué. Hay distintas críticas y algunas me parece que son acertadas porque ocurre con todo. Por ejemplo, ha habido críticas por ciertos sectores de que esto generaría inestabilidad económica, ya de adelantar las elecciones. Y eso es cierto, es verdad, y en realidad es medio inevitable porque en cualquier elección, incluso las programadas, más aún las adelantadas, hay cierta inestabilidad económica porque el mundo privado empieza a mirar con ojos de cuidado quién sería el siguiente presidente. Entonces, si es que renuncia el presidente, y particularmente si es que se disuelve el Congreso peruano y se tiene que llamar a elecciones para reelegirlo por completo, podría cambiar de manera sustancial la dirección que quiere tomar Perú. Y esa dirección podría ser mejor para la creación de nuevos trabajos, mayor libertad económica y un mayor aumento de prosperidad, o podría tornarse más a la izquierda o un pensamiento más estatista que empeore la situación. Y como hay incertidumbre, claramente eso genera problemas económicos. Así que esa es una crítica que es cierta en ese sentido. Otros lo critican con cosas más bien generales, de que esto es irresponsable, de que esto es populista. Y dejando un poco eso de lado, yo creo que hay que preguntarse que más allá de eso, esas clasificaciones que son más bien palabras, que no significan mucho cuando se lanzan, son simplemente ataques sin mucho sentido, habría que ver si es que es correcto o no que se haga esto. Y puedo entender el argumento de aquellos que dicen que están a favor, en realidad porque el presidente que se eligió en su momento era PPK y a él se le sacó por casos de corrupción. Actualmente está uno que no fue electo, que es el presidente Vizcarra, y algunos podrían decir, y entiendo el argumento, que como él no fue electo se debería llamar justamente elecciones, y en realidad debido al gran cuestionamiento que tiene el Congreso peruano, también muchos dicen que debería renovarse con elecciones nuevas. ¿Y por qué? Algunos de ustedes se preguntarán, hay tanto cuestionamiento al Congreso de Perú, particularmente porque hay numerosos casos de corrupción y no solo en el Congreso peruano. El presidente actual Vizcarra también está acusado por numerosos temas de corrupción, nada más que eso no se destaca demasiado. Todos los presidentes peruanos se están investigando, algunos están detenidos y en la cárcel. El Congreso peruano muchos también lo están investigando y no se les puede hacer nada porque de la misma manera que Kirchner lo hace en Argentina, se evitan la cárcel y las investigaciones que avancen de acuerdo a la inmunidad parlamentaria. El Congreso también ha bloqueado posibilidades de proyectos para que hubiera organismos que quitaran la inmunidad parlamentaria de ciertos congresistas para de esa manera poder juzgarlos por casos de corrupción, por lo que se entiende la indignación de la población. Y también hay una crisis bastante fuerte porque el Poder Judicial también ha tenido numerosos casos de corrupción en Perú. Hay muchos problemas en esa situación y ahí quiero llegar un poco a cuál sería la situación negativa con respecto a esto, que lo he visto por comentarios, que es una posibilidad, tanto aquí en Panam Post como también por suscriptores, que muchos dicen que esto sería una posibilidad para que vuelva con fuerza la izquierda en Perú. ¿Y por qué menciono esto? Porque la izquierda en Perú, digamos que está algo
debilitada, no tiene mucho poder. Pero los últimos casos de corrupción, los que más se han enfocado, ha sido justamente en personajes más bien de derecha. Y muchos mencionan que como hay numerosos casos de corrupción con lo que serían los fujimoristas, el partido de PPK, en realidad distintas tendencias de derecha, esto haría que, de acuerdo a la reacción de un péndulo, terminaran votando tanto en el Congreso como para las elecciones presidenciales adelantadas si es que renuncia el presidente Vizcarra, por personajes que son de izquierda. Entonces, tomando en cuenta eso, muchos dicen que esto sería una estrategia y lo empujan bastante estos diarios de izquierda como La República en Perú, que esta sería una estrategia básicamente para permitir una llegada de la izquierda con fuerza al gobierno peruano y con un apoyo en el Congreso importante, porque los casos de corrupción deberían quitarle bastante apoyo a los partidos que actualmente dominan, que son generalmente de derecha. Lo que si llega una izquierda más dura a Perú, pueden olvidarse mucho de ese crecimiento económico y esa buena situación que han ido en general por los últimos años, porque probablemente se cambie el modelo hacia algo más bien, no tan radical como el chavismo, eso sería una caricatura, pero creo que más similar a lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet aquí en Chile, que es una socialdemocracia bien de izquierda con tendencias socialistas. Y esto me lleva a pensar un poco cuál sería el argumento correcto aquí. Yo esto lo menciono un poco estando fuera de Perú, mirando desde el exterior esta noticia, y puede que mi opinión esté equivocada y esto lo sabrán mejor los mismos peruanos. Pero me da la impresión que aquí hay una mezcla de cosas y se está tratando de simplificar la situación. Por ejemplo, es efectivo que hay numerosos casos de corrupción en la derecha, pero también los hay en la izquierda peruana. También me doy cuenta por lo que he leído que el Congreso efectivamente ha estado obstruyendo constantemente estas temáticas, pero una de sus críticas para hacer obstrucción de las investigaciones judiciales es que hay un abuso por parte del Poder Judicial de la prisión preventiva. Y leyendo un poco los casos puedo entender ese argumento. Yo he conversado con algunos peruanos porque me mencionan que los jueces peruanos tienen la característica de decretar prisión preventiva para casi todo, y estas prisiones preventivas pueden llegar incluso muchas veces a considerarse tan malas como el tema de la cárcel, porque cuando se está investigando a alguien hay que recordar que nosotros tenemos el principio, y me parece que es un principio muy importante, que es la presunción de inocencia, y mientras eso esté concurriendo, yo creo que no deberíamos asumir que la persona es un criminal solo porque se le está investigando. Muchas veces aquí confundimos cuando alguien es un imputado o alguien que se investiga con alguien que es un criminal. Y lo que mencionan aquí con el caso de la prisión preventiva es que muchas veces se decreta que vayan por meses, si no años, personas que se le están investigando a la cárcel y se encuentran en la cárcel por años sin que la justicia haya determinado que son culpables o no. Entonces también siento que hay cierto abuso por parte del Poder Judicial, que también está con bastante corrupción, del tema de la prisión preventiva, y que siento que hay tanto en el tema del Congreso como en las Cortes de Justicia casos de corrupción, abusos por parte de los distintos funcionarios para distintas razones. Entonces creo que es una crítica válida de los congresistas, aunque no creo que se aplique ese problema simplemente para el Congreso, sino también para ciudadanos comunes, pero eso no implica que ellos tampoco no sean corruptos, que me parece que sí también lo son. Y yo sería muy cuidadoso con esta temática porque este presidente Vizcarra tampoco soy el experto en él, pero las cosas que he visto es que algunos proyectos no han sido muy positivos. He visto que sube los impuestos, regulaciones, veo comentarios de peruanos que me dicen que es un presidente maravilloso, como de otros que me dicen que es una persona de izquierda infiltrada. Eso lo sabrán mejor los peruanos, se los dejo a ellos. Pero yo tendría mucho cuidado con este tipo de proyectos, particularmente porque he leído que el presidente Vizcarra también está siendo investigado por casos de corrupción, y me da la impresión que tal vez lo hace para tener una buena imagen él personalmente cuando lo vayan a juzgar. Y porque está la posibilidad bastante grande de que eventualmente llegue con más fuerza a la izquierda en Perú, que en realidad es entendible porque muchas personas no tienen una ideología de fondo que los empuje en una dirección, y si ven un sector que es corrupto van a votar simplemente por lo que más se aleja de ese sector si está por completo corrupto, y en ese caso sería una izquierda más dura en Perú, por lo que yo sería algo cuidadoso con el tema. Creo que estas cosas deberían justamente decirlas más bien la ciudadanía peruana con referéndum, que probablemente que es lo que se va a hacer, y decidirán cerrar el Congreso para nuevas elecciones. Solo tengo cierto temor, podría decir, con respecto a los resultados de esas elecciones, porque me da la impresión de que podría ocurrir, que perjudicaría mucho a Perú, que llegue una izquierda más bien dura a Perú eventualmente por estos casos de corrupción, y me da esa impresión un poco por lo que leo también en los diarios de izquierda peruanos.
Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.